Listo, listo, gracias, Sandra. Listo, chicos, entonces les decía que precisamente a los nuevos, los que están llegando a la institución, pues les recomiendo que por favor pues vean los videos en YouTube, ¿sí? Está en un canal que se llama Matemáticas San Francisco de Sales y ahí ustedes pueden ver lo que serían las clases. Independientemente de eso, igual yo voy dejando las diapositivas que voy haciendo, las voy dejando en el grupo para que pues la puedan repasar y la puedan leer, ¿listo? Si alguno de ustedes falta a clase, pues tiene como esa accesibilidad a que la excusa no sea, no, profe, es que falta clase, sino pues ahí tiene las herramientas, ¿no? Como para que las pueda ver. En caso de tener alguna duda, pues bueno, se activará el micrófono en el momento de la pregunta. El resto del tiempo, por favor, el micrófono se mantendrá silenciado para evitar inconvenientes de conexión y pues el normal desarrollo de la clase, ¿no? Entonces, por favor, esas son como las indicaciones. Aparte de eso, pues hago yo mismo algunas recomendaciones. La primera es tomar apuntes de lo visto en clase. Si tiene disponibilidad un cuaderno a la mano, por favor toma apuntes, es muy importante. A veces no es lo mismo entender, sino también copiando, sobre todo este tema de las matemáticas, ¿no? Respetar el orden de las preguntas y manejar el respeto en el aula de clase. Y bueno, el otro tema es pues estar atento que en cualquier momento yo tomo la asistencia, ¿no? ¿Esto por qué lo hago? Porque generalmente pues se vuelan de la clase, dejan el celular ahí conectado, ¿no? Nunca aparece. Entonces no lo tomo ni al comienzo ni al final, sino en la mitad de la clase, los 20 minutos de clase, no sé. Chicos, vamos a empezar entonces con la parte teórica del día de hoy para iniciar. Segundo. Bueno, chicos, estamos hablando la clase pasada sobre los temas de la estructura, estamos viendo la cimentación en este caso, una vivienda, ¿no? Vimos, bueno, yo les puse en el ejemplo del quiz, les puse la cabaña de Pasión de Gavilanes, ¿no? De tal manera que, pues, bueno, calculáramos unas cantidades de obra y, pues, entendieran como un ejemplo referente, ¿no? De cómo se calcula. Pero bueno, no pasa nada. De igual manera, a los estudiantes que les fue muy bien en el quiz, felicitarlos de antemano y, pues, esa es la actitud, ¿no? Chicos, hablando, pues, de la estructura. Pues bueno, cuando hablamos de estructura, pues hablamos de ya lo conocido generalmente por vigas y columnas, ¿no? Sí, que nosotros vemos generalmente pues en cualquier tipo de edificación o vivienda. ¿Qué cuál es el objetivo de ellas? Bueno, el objetivo de ellas son resistir algunas cargas, ¿cierto? Cuando hablamos de cargas vivas y cargas muertas, ¿sí? O cargas dinámicas, también hay otro tipo de cargas. Cuando hablamos de cargas vivas, hablamos de nosotros mismos, ¿sí? Hablamos de cuántas personas van a habitar tal casa, cuántas personas van a habitar tal edificación, ¿sí? Entonces, todo ese tema de las cargas, pues va totalmente calculado con algún tipo de operación, acero estructural, bueno, todo ese tema. Y de eso se conoce como las cargas vivas, nosotros mismos. Y las cargas muertas son pues el mismo sistema, ¿no? La misma columna se pueda soportar a sí misma, ¿sí? Sea autoportante. Y pues también todo el tema de las vigas de cimentación, vigas de sobrecimiento, bueno, todo eso se conoce como cargas muertas. Cuando hablamos de cargas dinámicas, hablamos de bueno, el empuje del agua, las fuerzas sísmicas, la presión del viento, ¿sí? Que son fuerzas alternas a la edificación, pero que de igual manera, pues son afectadas por esta, ¿no? Entonces, pues todo este tema de las cargas, bueno, es importante saberlo para este temario de sería Proyecto 2. ¿Cómo se rige Colombia con respecto a esto? Bueno, Colombia se rige por la NSR10, la norma colombiana sismo resistente. Para usted construir una edificación, pues debe de seguir como pues estos parámetros. Estos parámetros se han establecido a través de los años por algunas personas que lograron viajar primeramente a Estados Unidos y de allá siguieron la norma norteamericana, la S319, que pues debido a eso se trajo como la versión en español con algunas que otras modificaciones para el tema constructivo, ¿no? Entonces, para usted tener un aprobamiento del ayuntamiento,
debe seguir pues al pie de la letra lo que dice esta norma, ¿no? Y pues para ser considerada sismo resistente debe tener un sistema estructural definido, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? Esto es importante como saberlo, pues por el tema de que Cúcuta es una zona de sísmica alta, ¿no? En cualquier momento puede pasar lo que pasó en 1895, si no estoy mal, ocurrió el gran terremoto de Cúcuta. Entonces, pues si las edificaciones y las viviendas no están siguiendo estos parámetros, pues bueno, habría caos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sistema estructural, ¿cierto? Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal manera que pues se forma la estructura. Entonces, pues podemos ver acá, en este ejemplo de la imagen, vemos, ¿qué vemos? Vemos algunas columnas, ¿cierto? Algunas vigas, vemos acá pues un muro. En este caso, pues se alcanza a percibir aparentemente un ladrillo, ¿no? Un muro de ladrillo que pues debido a unas perforaciones realizadas posteriormente, y pues me imagino que las cargas dinámicas como el tipo de viento o las cargas sísmicas, sí, por así decirlo, pues bueno, este no soportó y bueno, acá vemos el desastre que colapsó, ¿no? El muro colapsado como tal eh, debido a estas cargas. Entonces, pues, en este caso, pues no se tomó en cuenta el diseño estructural y no se tomó, pues, por ejemplo, la dosificación del concreto, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cuánto hay que echarle, cuánto es lo que hay que, para la mezcla, ¿no? Y que sea, pues, aprobada por la norma y que sea sismo resistente, ¿no? Bueno, entonces, pues, hablando de los sistemas estructurales, pues vemos que en realidad, pues, estos son los esqueletos, ¿no? Los esqueletos que absorben, pues, todos estos esfuerzos que, pues, tienen que tener una correcta distribución de las cargas, porque si hay un pequeño desequilibrio, se empieza a ver como torcido, ¿no? Se empieza a desplazar, se empieza como los memes, ¿no? Que vemos hoy en día de, del ingeniero y todo ese tipo de cosas que construyen súper mal y con una sola columna sostienen mucho peso, bueno, lo que sea. Entonces, por no haber un correcto funcionamiento de las cargas y que eso lo sostiene prácticamente Dios, ¿sí? Porque pues esos memes son demasiado exagerados. Y pues bueno, entonces pues puede lograr que pues eso en cualquier momento se derrumbe, ¿no? Se caiga. Entonces pues como les venía diciendo, pues tiene que tener un sistema estructural definido para que ¿qué? Para que pues esas cargas se mantengan y no haya ningún riesgo aparente pues para las personas y para los inmuebles de las personas. Entonces todo eso es muy importante. Cuando hablamos de un sistema de pórticos en acero o en concreto, sí que es aprobado por la NSR 10. Hablamos de un sistema de vigas y columnas que pues estos son conectados a través de algunos nudos estructurales, ¿sí? Que son los de acá. Cuando hablamos de nudo estructural, hablamos de esta conexión entre las vigas y hablamos de esta conexión entre la viga y la columna, ¿no? Formando pórticos resistentes a las direcciones principales X y Y. Cuando hablamos de X y Y, ¿qué se les viene a la mente? No sé si alguno de ustedes se acuerda de este plano, ¿cierto? Profesor, es Hablamos del plano cartesiano y la disponibilidad pues, del eje, exactamente, el eje X y el eje Y. ¿Qué pasa con el eje X y el eje Y? En este caso, pues en las clases pasadas yo les hablaba de que el concreto es muy bueno a compresión, pero que es muy malo a tracción, es decir, soportando las cargas en el eje X es bastante malo, ¿sí? Se puede perforar, se agrieta mucho, eh, las cargas pues no son iguales, no son distribuidas de una misma manera y pues por eso ocurren la gran variedad de los accidentes. Pero, ¿cómo se soluciona esto? Pues bueno,
lo importante es acompañar el concreto, ¿sí? Acuérdense que nosotros vimos la historia del concreto y bueno, todo ese tema. ¿Cómo lo acompañamos? Pues lo acompañamos a través de horas cero de refuerzo, debidamente calculado, pues eso va dependiendo de la zona sísmica en la que usted se encuentre. Si no es lo mismo diseñar para Cúcuta, que es una zona sísmica alta, ¿sí? Que para Cartagena, que es una sísmica baja, ¿sí? Entonces, pues los aceros son diferentes, ¿sí? Tal vez allá sea más económico que acá. Entonces, cuando hablamos de la función de las cargas, pues lo que les decía, ¿sí? La columna es muy buena soportando a compresión, pero es muy mala a tracción, ¿sí? Vemos que acá se empieza, el ejemplo que yo les diseñé acá, pues se empieza a agrietar, se empieza a perder sus propiedades de fuerza, y por eso, pues está acompañado de este esqueleto, ¿no? Que sería, pues, el acero de refuerzo, conocido actualmente. Ustedes, pues, ya les he mostrado algunos planos de cómo se vería eso en corte, ¿no? Y pues imagino que cada uno de ustedes ha visto el esqueleto, ¿no? De la columna. Profe, qué pena, lo que pasa es que se me acaba de ver la imagen. Ok, ¿alguno más tiene problema o todos están viendo la imagen? Normal. Yo la estoy viendo. Yo también. David, tiene que... ¿Tampoco la ven? Entonces dejo de compartir y ya vuelvo a compartir, chicos. No hay problema, no hay lío. ¿Listo? ¿Ahí ya ven? Sí, señor. Listo, chicos, volvamos a silenciar el micrófono para evitar inconvenientes. Entonces, bueno, ya gana estas nuevas propiedades, ¿sí? El concreto como tal gana estas nuevas propiedades debido a la gracia del acero de refuerzo y a los estudios que se han generado a través de los años, ¿no? Que es muy importante. Hay otro sistema, aparte del de vigas y columnas, ¿sí? Que es muy conocido también, llamado como el sistema túnel o muros de carga, ¿sí? Yo lo llamo así, muros de carga. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, el encargado de las fuerzas acá exactamente son los muros de carga. Es decir, aquí ya no hay columnas, ¿sí? Acá netamente las fuerzas de este sistema constructivo, pues la hacen los propios muros. ¿Cuál es el dilema de este tipo de método constructivo? El dilema de este método constructivo y pues por lo cual pues la verdad a mí no es que me llame la atención. Bueno, se puede hacer, ¿no? Se puede combinar el anterior y este. De todas maneras, sí se llamaría sistema dúplex o combinado. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema pues tiene pues una pequeña falla, ¿sí? No sé si alguno escuchó el tema en su época del edificio Space. No sé si alguien escuchó el tema del edificio Space. El edificio Space fue construido con un sistema de muros portantes, con muros de carga, pero entonces es un sistema muy rígido, chicos, o sea, es un sistema muy simétrico. Hablo de que no pueden haber variaciones en lo que serían el diseño del edificio. Es decir, todo tiene que ser como muy cuadrado, muy sujeto, muy, sí. O sea, cuando yo les muestro acá este ejemplo, esta foto, acá podemos ver que es como muy sujeto, ¿cierto? Es como que todo es lo mismo, todo es igual, es muy simétrico, este lado que el otro, de pronto, pues aquí con lo que tratan de jugar como para que no se vea tan igual, es algunos salientes, ¿sí? En el tema de los apartamentos, ¿sí? Entonces, pues todo este tema es ocasionado por el sistema constructivo, ¿sí? No pueden haber cambios, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted compró un apartamento en el edificio Space, digamos, antes de que pues este se cayera. Usted, por ejemplo, quería cambiar alguna cosa, cambiar de posición, algo, abrir un nuevo muro, no se puede, sencillamente porque
pues este sistema estructural no lo permite. Entonces, pues estos comportamientos, si no son bien calculados y bien estructurados, pues pueden propiciar la posibilidad de un colapso, ¿cierto? Entonces, pues, ¿es un sistema bueno? Sí, es un sistema bastante interesante. ¿Qué es la parte negativa? La parte negativa que es que si se puede combinar con el sistema porticado, es decir, el sistema de vigas y columnas, sería un sistema de construcción muy bueno, ¿cierto? Muy bueno. Entonces, pues, bueno, esos son los sistemas prácticamente aprobados por la NSR10. Y pues para entrar a este tema de la dosificación, pues quería pues como hablarles teóricamente sobre estos dos sistemas, el aporticado y el de muros de carga. Bueno, pasando ya al tema del día de hoy, de la clase de hoy, que sería la dosificación de concreto como tal. Eh, Hablamos de prácticamente las proporciones adecuadas, ¿sí? Que se deben tener al momento de componer el concreto. Exactamente eh, lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Que sería pues el aditivo, hablamos del triturado, hablamos del cemento, hablamos del agua, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué cantidades debe tener para tal cosa, sí? Eso es lo que hablamos, por eso se llama dosificación de concreto. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a empezar a ver algunos ejercicios de dosificación de concreto, como para no quedarles debiendo este tema, que sí, que se lo prometí a muchos. Pero antes de eso va a tomar asistencia el día de hoy, ¿listo? Entonces, por favor, cuando lo llame, dicen presente y yo os tomo aquí la asistencia. Un segundo. Ok. Listo, entonces empezamos con asistencia del día de hoy. Joan Andrés Gutiérrez Escano. Yo creo que Joan ya se retiró de la institución porque solamente me asistió como la primera clase, ¿cierto? Darlin Torres está en clase. Buenos días, profe. Buenos días. Joan Andrés Gutiérrez Escano está en clase. Listo. Darlin Torres está en clase. Profe, ¿Darwin o Heidier? Darlin Torres. Ah, no, entonces no soy yo. Listo. Heidier. Nadie está hablando con usted, profe. Silenciamos el micro, por favor. Ender Eduardo Peñalosa Rodríguez. Presente. Listo. Genial. Pero me pongo aquí rojo a Darlin. Elizabeth Giraldo. Presente. Listo, Elizabeth. Angie Rodríguez. ¿No vino Angie? Bueno. Jaider Torres. Ahora sí. Está ahí presente. Listo, Jaider, listo, tranquilo. Yo lo noté así. Paula Mariadni Dueñas Vitrago. Presente. Listo. John Alejandro Benítez Flores. Andrés Felipe Castaño. ¿No? Jefferson Daniel Higuera Acosta. Presente. Listo, Jefferson. Muy bien. Oscar Felipe Claro Guerrero. Ok. David Alexander Rangel. Presente, profe. Listo, David, bien. Camilo Montes. ¿No se encuentra? Dylan Lázaro. Presente, profe.
Listo, bien, Dylan. Valentina Caviativa, perdón. Asistió. Yurle González. Presente. Listo, Yurle. Y por último, Edward Cordero. Presente. Listo, Edward. ¿Alguien que esté en clase no nombre? ¿No? ¿Todos están aquí? Listo. Entonces vamos a seguir con la clase. El tema dosificación, ¿listo? Bueno, chicos, ahora sí entramos como tal al tema de la clase. Traje algunos ejemplos para mirar los ejercicios. Y ahorita, pues debido a estos ejemplos, espero que presten mucha atención porque, pues, vienen algunas preguntas, ¿listo? Entonces, cualquier pregunta en el ejemplo, en el paso del ejercicio, me preguntan y, bueno, yo trataré de resolverlo. ¿Qué es lo primero, chicos? Lo primero es que existe una tabla, ¿sí? En la que, pues, debido a la mezcla que se haga el ejercicio, se utiliza. Entonces, pues, en este caso, pues, yo hice esta tablita en Excel. Profe, ¿Sí? Cuéntame. ¿se está compartiendo pantalla? Sí, ya estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes ven la pantalla? No, profe. Ok. Yo sí, profe. Denme un segundo, otra vez dejo de compartir y ya comparto. Ay, puse a Angie aquí, creo que a Andrés, perdón. Bueno, no importa. Voy a quitar aquí la clase. Chicos, bueno, les estaba diciendo, existe una tablita que pues prácticamente es la que nos va a ayudar a hacer este tipo de dosificaciones, ¿cierto? Exactamente, pues dependiendo de lo que nos pidan, el tipo de dosificación, es decir, el tipo de mezcla que se vaya a realizar, pues sencillamente se hace la dosificación de lo que pues nos están pidiendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿cuáles son los más usados y los aprobados por la norma? Pues bueno, todos estos que están aquí son aprobados por la norma sismorresistente. Entonces, pues cualquiera de estos puede ser, ¿cierto? Pero ¿cuál es el más usado de esto? Aquí me equivoqué, puse el rojo, fue pues este de acá, pero realmente es la 123, ¿cierto? La conocida 123 es pues la más utilizada y pues la que tiene también una buena resistencia al momento de las cargas sísmicas. Lo que pues hablábamos de las cargas dinámicas, de las presiones del viento y todo este tema. Entonces, para el ejemplo, acá ya lo acomodé. Vamos a calcular el volumen de concreto de una placa de 25 centímetros, ¿sí? Con un espesor de 8 centímetros y hago una dosificación teniendo en cuenta la mezcla 1, 2, 3 para la ciudad de Cali, ¿sí? En este tema puse Cali porque pues el dilema que está pasando allá, bueno, esperemos que todo este que está pasando pues logre solucionarse, ¿no? Logren llegar a algún acuerdo y que pues todas estas incidencias de violencia y pues, bueno, todo este tema pase, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que empezar con este dosificación. En este caso, el ejemplo me está pidiendo dosificar una placa, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Pues identificar el volumen de la placa, ¿sí? ¿Cómo sacamos volumen de placa? Entonces, pues lo primero es manejar las mismas unidades, ¿sí? En este caso, pues 25 metros cuadrados, que es el área de la placa, lo multiplicamos por el espesor de la placa, que en este caso sería 8 centímetros. 8 centímetros para pasarlos a metros, yo les dije que se divide entre 100. En este caso me da 0,08. Y al multiplicarse con 25, me da 2 metros cúbicos, ¿cierto? Listo, ya tenemos el volumen, ¿cierto? Ya tenemos los metros cúbicos en este caso, para el ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues empezar a utilizar la tabla que nos dan acá para hacer las debidas dosificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cemento, vemos que es 1, 2, 3 para la ciudad de Cali.
¿Qué significa que la ciudad de Cali? Pues ya sabemos que Cali es un clima, ¿qué? Clima caliente, ¿cierto? Un clima seco. Entonces, pues vamos a utilizar la proporción de agua del clima seco. Vamos a empezar a hacer las diferentes operaciones. En este caso, pues bueno, vemos que utilizamos 350 kilogramos de cemento, ¿cierto? El 0,555 metros cúbicos de arena, el 0,835 de triturado, y pues en este caso, como estamos hablando de la ciudad de Cali, utilizamos el de clima seco, ¿cierto? Que sería 179 litros de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Pues todo esto que nos da la tabla, lo multiplicamos por el volumen, exactamente los 2 metros cúbicos que nos dio el volumen de la placa. Entonces, vamos a ver, lo multiplicamos todo por 2, por 2, por 2, ¿cierto? Y debido a esto, pues hacemos las debidas operaciones y esto nos daría el resultado de la dosificación de concreto. En este caso, 700 kilogramos de cemento, 1.11 metros cúbicos de arena, 1.67 metros cúbicos de triturado y por último 358 litros de agua, que serían las cantidades de obra o las dosificaciones del concreto para este ejemplo, ¿cierto? ¿Qué hacemos al final? Generalmente, pues, lo del cemento se maneja es en bultos, ¿cierto? Entonces dividimos 42,5 el 700 y esto me da el número de bultos, que en este caso sería 17,30 bultos, lo podemos aproximar a 18 bultos, ¿sí? Como para tener algo de, ¿cómo se llama? Bueno, de margen, ¿no? ¿Cierto? El margen de error. Y pues tendríamos entonces la dosificación de concreto para este ejemplo. Entonces, muy sencillo, sencillamente tomamos los datos que nos da la tabla dependiendo ¿de qué? Dependiendo pues del tipo de ciudad en la que se maneje y el tipo de dosificación que nos pidan, no siempre es el 1, 2, 3, bueno, dependiendo de los ejemplos, se desarrolla el ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda o todo está muy claro? No, profe, lo que pasa es que profe, Sí, cuéntame, Ender. yo divido el cemento que dice usted que son 700, divido en 42,5. Y a mí Sí, me dio 16,47. sí. Bueno, vamos a verificar acá. Que yo, de estas operaciones, yo les dije a ustedes que yo manejo mucho Excel, ¿cierto? Estas Sí. operaciones generalmente las hago por Excel. Entonces, pues esto automáticamente me bota el resultado, ¿no? 42,5. Exactamente, Ender. ¿Qué es lo que pasa? Que yo aquí lo que hice la embarré porque yo estoy tomando, es que se toma, chicos, como ya es que yo tengo una tabla que pues es la que yo ya utilizo para el tema laboral y todo ese tema. Yo estoy contando aquí en los 700 de cemento, pero eso solo me lo hace automáticamente el Excel. Un 5% de desperdicio, ¿cierto? Entonces, yo al sumarle ese 5% de desperdicio al 700 kilogramos de cemento y lo divido después entre 42,5, me da 17,30. Pero sí, Ender tiene mucha razón. En este caso, pues yo no estoy contando el desperdicio en este ejemplo. Y pues serían los 700 kilogramos, me daría como 16, ¿qué? Como a 10 y algo, 17. Entonces, pues bueno, Ender tiene mucha razón. Vamos a hacer el cambio una vez. 16,47. Exactamente, listo, Ender. Vamos a hacer el cambio porque sí, verdad. No estoy acá teniendo en cuenta el desperdicio en este ejercicio. 16,47 voltios. Listo, chicos. Entonces, bueno, acá ya estaría resuelto el tema de... ¿El tema de qué? El tema del ejercicio del ejemplo.
Entonces, pues bueno, vamos a pasar a unas preguntitas para ustedes, ¿sí? Son muy sencillas. De hecho, creo que vamos a terminar la clase antes de las 9. Mejor, les queda más tiempo. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿La columna como material estructural es mejor soportando cargas en el eje X, en el eje Y, en el eje Z? Ninguna de las anteriores. La columna, no, la Y, porque es La columna. Y, En la Y, profe, la la B. Y. Exactamente, profe. la respuesta correcta, en este caso, exactamente, sería la opción B, ¿no? Como les hablaba, pues la columna es buena soportando cargas a compresión, ¿cierto? Y pues de todas maneras gana alguna propiedad para soportar cargas en el eje X, pero pues de igual manera seguimos hablando de que es mejor, si la pregunta acá nos dice, es mejor soportando cargas en el eje. Cuando hablamos de es mejor, pues de una vez sabemos que descartamos el eje X y tendríamos como respuesta el eje Y. Si la pregunta me dijera a mí aquí en este caso, la columna como material estructural soporta cargas en los ejes, ¿sí? Pues ya serían el ejes X y Y, ¿cierto? Pues pasamos la siguiente pregunta. Entonces me dice, el sistema porticado es el sistema que está compuesto por A, B, C o D. La C, profe. Listo. ¿Alguien más quiere participar? La C. Listo. ¿Alguien más? Sí, es la C. Exacto, chicos. Cuando hablamos de un sistema porticado, hablamos de un sistema de vigas y columnas, ¿cierto? Pero también hablamos de las placas, ¿cierto? Porque hablamos pues, de primero, la placa de sobrecimiento, ¿cierto? Que pues es bastante importante, lo que sería pues el techo. Y pues la opción correcta en este caso no me da ninguna otra opción, ¿no? Entonces, pues la más obvia y la correcta sería la C. Ya sé, si no me la sé, es la C. Entonces vamos a calcular, sí, lo voy a poner acá a calcular algo súper sencillo para que pierdan el miedo al tema de calcular volúmenes. El volumen de una columna de 0,40 por 0,45 y una altura de 5 metros. Vamos a calcular el volumen y me dicen cuál sería la opción correcta. La D, profe. Profe, yo digo que la D. Listo, Multiplicamos de la D. La D. listo, chicos. ¿Qué es lo que se hace, no? Sencillamente agarramos el 0,40. En este caso las unidades están en metros, ¿sí? Las tres. Entonces, pues no tenemos que convertir, ¿cierto? Entonces tenemos 0,40, 0,45, lo multiplicamos por la altura y esto me daría el volumen de concreto de esta columna, ¿cierto? Muy bien, chicos, ya están pilas para los volúmenes. Creo que esta es la última pregunta, chicos. Si no estoy mal. Calcular el volumen de concreto de apoyo o monumento que tiene forma cuadrada y tiene una base, una zapata de 2,50, una altura de 35 centímetros. El pedestal a su vez tiene una base de 1,10 de arista y una altura de 80 centímetros. La columna tiene una sección de 70 centímetros de base y una altura de 4 metros. Es un ejercicio más larguito, ¿cierto? Pero ¿qué? ¿Cuál es el truco? Tienen que ir calculando primero el volumen de la zapata, luego el de pedestal y por último el de la columna, ¿listo? Y al final se suman los tres
y se obtiene el resultado. Te voy a ayudar con el de la zapata y el pedestal, ¿cierto? Entonces calcúlenme aquí rápidamente la sección de la columna, ¿cierto? Y suman los resultados. Chicos, de este ejemplo hablamos de un monumento, ¿cierto? En este ejemplo no les quise poner una foto para que no se perdieran, pero el caso es el siguiente. Ustedes saben que cuando hablamos de un monumento, hablamos de una base, ¿cierto? Hablamos de un pedestal, ¿sí? Y hablamos al final como una columna. En este caso la columna sería el monumento. ¿Qué es lo primero? Me dice que es de forma cuadrada, es decir, la base va a ser igual a la longitud. Entonces, primero calculamos la zapata, ¿cierto? Vemos que es de 2,50 y como sabemos que es cuadrada, pues lo multiplicamos por el otro 2,50 y lo multiplicamos por el 0,35, que sería la altura. Esto me da 2,18 metros cúbicos. El pedestal, entonces sabemos que también es cuadrado, es de 1,10 por 1,10, ¿cierto? Vemos que es de base 1,10 por 1,10 y una altura de 80 centímetros, que al pasarlo a metros me da 0,80 metros. Hacemos la operación y calculamos el 0,96 metros cúbicos. Ahora, me falta la columna. ¿Alguien ya tiene la columna? La columna también es cuadrada, chicos. Profe, 70 por 70. Ajá, 0,70 por 0,70. Profe, la C. La C, profe. Ok, ya hay una respuesta. ¿Alguien más que ya ha terminado el ejercicio quiera opinar algo al respecto? Están muy callados. ¿Quiz? Chicos, es calcular la columna y sumarla con el resto de... ¿Cómo aprende? Va a tocar hacer el quiz, chicos. No, mentiras, ya con esto finalizamos el tema de proyecto. Pero Profe, necesito que, de verdad... Sí, cuéntame. creo que la respuesta la sé. Ok. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces, calculando la columna, me da, pues multiplicamos el 0,70 por 0,70 porque pues, sabemos que es cuadrada. Y me dice que la altura es de 4 metros, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos y esto me da 1,96, teniendo una suma total, en este caso, del volumen,
a mí me dio 5,11. ¿Qué pasó? ¿Mm? Una falla técnica ahí en la columna. Bueno, chicos, no pasa nada, tranquilos. Pasemos al siguiente ejercicio de dosificación. Con este terminamos ya la clase teórica, ¿listo? Entonces me dice calcular el volumen de concreto de una viga de cimentación de 0,25 por 0,30 con una longitud de 4,20 metros, ¿cierto? Dosificar las cantidades de concreto necesarias para la función de la viga. Dosificación 1, 2, 3 en seco. ¿Qué pasa? Bueno, este ya para finalizar lo voy a hacer yo, como para que lo tengan claro. En este caso, pues, multiplicamos sencillamente el 0,25 por el 0,30, ¿cierto? Ya que pues hablamos de, cuando los dan así de 0,25 hablamos de que son metros. Entonces 0,25 por 0,30 metros, lo multiplicamos por la longitud, que en este caso sería 420 metros, para obtener el volumen, que sería 0,31, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacerlo? Pues nos está diciendo que igual que el ejemplo que yo hice de dosificación, se hace la dosificación de esta viga, ¿cierto? En este caso me dice que es 1, 2, 3 en seco. Entonces tenemos 350 de cemento, el 0,55 de arena, el 0,835 de triturado y el 1,79 litros de agua, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos por el 0,31, ¿cierto? ¿Esto cuánto me da, chicos? Hagan las operaciones. Me preocupo porque no están haciendo las operaciones con los decimales. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Bien, pero ahí estamos multiplicando. Listo, bien, bien, bien. No importa si de pronto les da un poquito menos, un poquito más, ¿cierto? Eh, lo importante es que más o menos esté en el rango de respuesta. A veces yo suelo aproximar las respuestas para tener un resultado.
Profe, a mí me dio un poquito más en los bultos de cemento. Menos. Exactamente. Acá otra vez tengo el error de que sería así las respuestas. Así es, profe, sí, así. Listo, chicos. ¿Ya todos revisaron las otras respuestas también? La arena, el triturado y el agua. Profe, ¿qué dijo? ¿Me puede repetir lo que dijo? Que si ya verificaron las respuestas, o sea, ya hicieron ustedes mismos las operaciones y se dieron de cuenta de que les dio lo mismo. Ah, sí, sí, ahorita lo que estaba mal era lo de los bultos, lo que dijo el compañero, pero sí está bien. Ah, bueno, chicos. ¿Alguien más? ¿Ya verificó? ¿Ya todos verificaron? Es la cuestión. Bueno, chicos, es importante, sí, por ejemplo, en la pasada, la buena suma de decimales, ¿no? Tener en cuenta la coma, el punto. Yo creo que para proyecto 4 vamos a tomar más en cuenta este tema de los números, ¿cierto? Los racionales, los irracionales, y bueno, todo ese tema vamos a verlo bien, yo creo que en proyecto 4. Pero bueno, el día de hoy eh, finalizamos como tal proyecto 2 y les voy a dar las indicaciones para empezar como tal proyecto 3, ¿cierto? Eh, Conmigo tienen el otro domingo clase otra vez, es decir, tenemos clase el otro domingo a las 8 de la mañana, porque es horario de viernes. Perdón, hoy sería viernes en el horario y el otro domingo sería lunes. Entonces conmigo tienen lunes, miércoles y viernes. Al ser viernes y el otro domingo lunes, pues tenemos otra vez clase el otro domingo a las 8 de la mañana. Y vamos a hablar entonces ahora sí. David ya puede apagar la alarma porque prácticamente si hasta las 9 de la mañana le dimos. Vamos a hablar sobre lo que sería el temario de notas, ¿listo? Yo Profe, ya la pago. voy a dejar de grabar la clase. Yo esto lo voy a subir a YouTube de todas maneras para que